14 en adelante, ¿no? Bienaventurado, aquí dice los que lavan, pero es los que cumplen los mandamientos de Dios. Así está en Casiodoro. Pero una mano negra dentro del comité que hizo o revisó la Reina Valera del 60, una mano negra le dio por poner un texto gnóstico, aquí un versículo, y quitó mandamientos, y puso lavan sus ropas, pero es que no puedes lavar tus ropas para tener las vestiduras blancas exactamente si no cumples los mandamientos. Que eso de los mandamientos, en la evidencia interna del mismo Apocalipsis, te lo dice, era el 12 o el 7, 12 o 7, sí, la evidencia interna del mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, el versículo 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero aquí está, guardan los mandamientos. Lo quitaron de aquí para ponerla en su ropa, pero negó la parábola del rico, no llegó a la parte de el padre Abraham y el rico cuando le dices, habla del arrepentimiento, que es un mensaje netamente evangélico en el Antiguo Testamento, y no llegó ahí, ni llegó a la conversación entre Abraham y el Padre en esa parte de Moisés y los profetas, porque llegar a esa parte y hablar de Moisés y los profetas es reconocer que allí estaba el plan de salvación también, a través del arrepentimiento, que sabe muy bien el rico que su padre no lo hará, y por lo tanto irá a parar al lado de él. Entonces, este señor que negó eso, y también en las vírgenes negó eso, es francamente cizaña. Está mandando a la gente al infierno. Bueno, eso es lo que la Biblia dice. El texto griego dice, y ya se dan cuenta que aquí no estamos favoreciendo a nadie, sino le estamos dando la Biblia para que esté usted donde esté, sepa lo que la Biblia dice y pídale al Señor, ruéguele al Señor, que le oriente, que le diga qué debe hacer usted, a dónde debe ir. ¿A dónde debe ir? Pastores, les digo yo he estado en el pastorado, toda mi vida he estado en esto, vaya. Sé bien lo que hay ahí, sé cómo se manejan esas cosas a esa altura, pero no me enredo ahí, me sacudí eso. ¿Por qué? Porque, bueno, será que el Señor tenía un llamado o cualquier otra cosa, pero eso todo es lo que dice este libro, la Biblia. Y vamos a leer aquí. Se trata del tema de las vestiduras blancas, borrado del libro de la vida, velad, como ladrón en la noche, sí, el siervo infiel y el siervo fiel, las 10 vírgenes. El versículo está mal. Aquí está el rico. Empieza aquí en el 35, ceñidos vuestros lomos, y empezamos con esto. Aquello que está dicho de las 10 vírgenes sobre las lámparas, que tomaron 5 y 5, también estaba registrado en Lucas 12, sino que se habla de las lámparas aquí, porque ese es un concepto bíblico que aparece allí en Mateo 25 y aparece aquí en Lucas 12. Es este versículo aquí, así. Y también habla Lucas 12 de aguardar a que su Señor regrese. Bueno, pero eso es lo mismo también, aunque aquí no se habla de las vírgenes, se está hablando del mismo escenario. Se está hablando del mismo escenario, que es la vida del cristiano y la segunda venida del Señor. Tienen que estar ceñidos los lomos, aguardando que esa es la actitud, vivir aguardando como creyentes verdaderos, aguardando que el Señor venga. Y entonces dice, bienaventurado aquellos siervos, que el Señor halle así cuando Él venga.
cuando Él venga. Y entonces Él lo dice. Dice si el Señor viene a la segunda, a la tercera, a la cuarta, al canto del gallo, etc. Y entonces el Señor, respondiendo una pregunta del discípulo, dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios. De esto. No de las ilustraciones y terapias y esas cosas, y danzas y bailes. No, de esto. Darle la ración. Sigue hablando aquí sobre esta persona, ¿no? Cuando este siervo y cristianos normales de banco dicen, mi Señor tarda en venir, decían que venía, y es verdad, desde el año 2004, 2008, habían puesto incluso fechas, ¿no? Y entonces dice lo que ya sabemos: cuando el Señor vino, lo echó a las tinieblas de afuera. A las tinieblas de afuera. Bueno, en Mateo 24 está este mismo siervo, allí se habla de este mismo, ¿eh? Y de cualquier otro que sea así. Que sea así. Bien, resulta que las verdades contenidas y esas expresiones que están aquí en este siervo, que era fiel, pero se convirtió en infiel porque se cansó de esperar y se dedicó a vivir una vida más tranquila, sin librar tantas batallas contra los pecados de la carne, porque eso fue lo que pasó y pasa. Pues ese señor entró en ese camino, en esa situación, y al final cuando el Señor vino, no lo encontró preparado, no lo encontró preparado. Aquí lo dice el versículo 47, 12-47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, vivía preparándose, pero aflojó la marcha, ¿no? Una vida un poco más distendida, sin tanta presión, sin tantas batallas espirituales contra el pecado, la carne, la gente. No dejó de prepararse, no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad que conocía. Recibirá muchos azotes. No se dejen engañar por esta expresión, recibirá muchos azotes, porque pareciera que, bueno, un castiguito ahí. No, tienes que entenderlo en la mentalidad judía y como está en su analogía, como está también dicho en Mateo, pero iremos a eso ahora, porque se dice que él fue echado a las tinieblas de afuera. Más el que sin conocerla, etcétera, recibirá menos azotes. Bueno, eso está ahí así, pero nos vamos inmediatamente a Mateo 24, vamos hacia el final, el versículo, la porción que estamos buscando. Se utiliza la palabra velad, pero ese vocablo velad de Mateo 24 es el que está en Lucas 12. Y es el que aparece también en la iglesia de Sardis a esos cristianos que se habían descuidado también. Y se dice, para los que todavía no han muerto. Bueno, estoy diciendo lo que está escrito en la Biblia. Aquí dice velad. Pero esa misma palabra, velad, es la que se utiliza en Sardis. Para la iglesia de Sardis. Se utiliza para las vírgenes, se utiliza para el siervo infiel y se utiliza aquí en Mateo 24. Y siempre significa lo mismo, siempre. Y siempre está en este caso, refiriéndose a la misma verdad y realidad, al mismo escenario de descuido de la vida cristiana. Y vuelve a emplear esta misma expresión que emplea a la iglesia de Sardis se le dice lo mismo. No sabéis ni el día ni la hora, ni cuándo el Señor va a venir, pero eso se le dice. Dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. Pero sabed de esto. Bueno, esto es lo mismo que está en Lucas 12. Que si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, entonces sí velaría. Y no dejaría minar su casa. Ese vocablo minar es muy importante, porque es un vocablo moral. No les gusta, ya lo sabemos, pero es un vocablo moral. Y lo hemos explicado en otros vídeos. Minar su casa es eso que hizo el siervo infiel, que terminó siendo infiel. Se descuidó, esto no le parecía tan mal, y eso ocurre a través no de un día a otro, sino a través de 5, 10, 15, 20 años. Una persona que fue muy fiel, muy consagrada al principio,
Cuando la vuelves a ver 15 años más tarde o 20, te encuentras que no sabes qué le pasó a esta persona. Porque la caída es un proceso. Y el dejar minar la vida también es un proceso. Eso es poco a poco. Es como algunas personas que tienen cáncer. Unos desarrollan ese cáncer en cosa de 2, 3 años y fallecen. Y otros están 10, 12 años con ese cáncer, desarrollándose poco a poco, lentamente, hasta que por fin la persona fallece por ese cáncer. Este vocablo, dejar minar la casa, es igual. La deja minar poco a poco. Hoy vi una cosita que no es tan malo y la persona se va acostumbrando. Empezó con los bailecitos en su casa, empezó a ver ciertas películas, todos cristianos. Y poco a poco, cuando vas a ver a esa persona 10 años más tarde, no sabes qué pasó. No dejaría minar su casa, pero claro, como él no sabe, este siervo no sabe ni el día ni la hora, se cansa de esperar y se va, ya poco a poco se va distendiendo. Por lo tanto, también vosotros, vuelve a decir lo mismo, estar preparados. Tienen que estar preparados, ahí está. Porque la hora que no sabéis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Quién es el siervo? Aquí habla del siervo fiel y prudente. 24:50. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera. Puede ser no su segunda venida. Puede ser que la persona fallece y el Señor lo llama. Y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente. Pero en la mentalidad hebrea y en el griego y en los padres de la iglesia del siglo I y II, vemos, pues dicen lo que dice, lo que realmente entendían ellos por esto. Y lo dice. La segunda parte dice, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? En todo el Nuevo Testamento, los infieles que están puestos en las tinieblas de afuera. Y resulta que todos estos vocablos son usados para el siervo del infiel de Lucas 12. Lo encontramos aquí en Mateo 24, pero cuando nos vamos también, vamos a leer, vale la pena leer Mateo 25. Mateo 25 dice, hablando de las insensatas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Es interesante esta palabra, apagar.